últimas etapas del proceso iniciático comentaba lo siguiente, decía. Ahora soy una serpiente, con la experiencia que les conté en el día de ayer, que había tenido sobre los 3 Reyes Magos y con el símbolo del Santo 8 y toda la descripción que se hizo en el día de ayer, decía el maestro Samael. Ahora tengo que soportar intensamente las situaciones de dolor, porque como cada partícula, cada molécula, tiene conciencia, se ha liberado la conciencia, cada partícula, célula y átomo la necesita, el ser necesita que se impregnen con él. Por ese motivo cada jalón, cada instante de dolor es cuando el ser absorbe las partículas de conciencia que he liberado y he despertado para que se impregnen con él. Es el símbolo mexicano del águila y la serpiente, el águila devorándose a la serpiente. Ahora también quiero decirles, hermanos gnósticos, que en este momento cada uno de nosotros tiene la mejor oportunidad. Samael, como él lo dijo verbalmente y ante una Biblia y ante cualquier cosa podría jurar, de que el maestro Samael nos dijo lo siguiente. Mano, me voy, pero regresaré, tengo que regresar por los siguientes motivos. No he terminado los 12 trabajos de Hércules, no los he terminado, llegué al trabajo número 8. Pero la autorrealización, la liberación final, se paga hasta con la misma vida. Si no hay muerte no habrá resurrección. Habré de llegar, regresaré nuevamente, porque si quiero entrar por el Aeón 13 de la Pistis Sofía, o sea el absoluto, necesito que en toda la hermandad gnóstica, que en todo el pueblo gnóstico no corra ni una sola lágrima a través de sus mejillas, que no hay ni una sensación de dolor, si todavía sigue una sensación de dolor, no podré llegar al absoluto. También tendré que regresar, porque llevaré a toda la humanidad el éxodo, ese es uno de los principales motivos por los cuales yo regresaré. Tengo mi momia egipcia, y durante los 3 días que se realice la velación es necesario que no se vaya a destruir mi cuerpo, porque en esos 3 días los átomos egipcios que ya hubieran pasado a este vehículo, pasarán nuevamente a la momia. Aquí hacemos un paréntesis para decir que, científicamente está comprobado de que una momia puede llegar a tener vida nuevamente. Existe la momia viva y la momia muerta. Las momias muertas son las que tienen su vaso de alabastro al pie del sarcófago, con todas sus vísceras, y las momias vivas, son las que tienen todos sus órganos intactos. La momia de Ramsés II, cuando la examinaron los médicos franceses quienes se encargaron de restaurarla totalmente, encontraron que todas sus arterias se encontraban elásticas, que el pelo tenía más brillo que cualquier cabellera de un hombre que tenga vida en estos tiempos, se pudo conocer su tipo de sangre, y se encontraba en perfecto estado y esta momia tenía 3000 años de antigüedad. Ahora la momia de Samael, se encuentra perfectamente cuidada y protegida. Capítulo 6. La acción inmediata. La acción inmediata es otra de las claves de la superdinámica mental entregada por el venerable maestro Samael. El maestro había prometido escribir una obra teatral llamada Lucifer, la cual debería ser estrenada durante el Congreso Gnóstico de Caracas, como efectivamente sucedió. A fines de 1977, cuando ya se encontraba muy enfermo su vehículo físico, se puso a dictar la mencionada obra a algunos de sus discípulos. Sucedió entonces que al terminar de dictar las notas, se recostó para descansar del fuerte esfuerzo realizado, entonces le dijeron los discípulos, maestro, descanse tranquilo, que más tarde organizamos las notas y se las presentamos para su revisión. Pero inmediatamente se reincorporó el maestro haciendo un nuevo esfuerzo, y les dijo en tono enérgico y severo, lo van a hacer. Ahora mismo. Así lo hicieron mientras el maestro Samael descansaba. Y más tarde le pidieron al maestro que explicara el evento, fue entonces cuando el maestro Samael aclaró el punto de la acción inmediata. Hay que actuar en el momento exacto, antes que las fuerzas del enemigo oculto entren en acción. Cuando se aplaza las cosas para después, para mañana, etc., se le está dando la oportunidad a las fuerzas negativas para que interfieran y dañen la obra. Mientras el aspirante no aprenda a practicar la acción inmediata, obviamente no podrá avanzar con paso firme por la senda. El cielo se toma por asalto. Los valientes lo han tomado. Capítulo XX. La visión antropocéntrica del hombre. El maestro Samael define este tema de la siguiente manera. Visión antropocéntrica del hombre significa verlo en el centro del medio ambiente y descubrirlo como el centro de toda la naturaleza. Pero analicemos qué es lo que quiere enseñarnos el VM Samael. Si recordamos en estos instantes la ley de la gravitación universal, de la cual tratamos en la anterior conferencia, nos daremos cuenta de que cada uno de nosotros debe convertirse en una especie de sol, pero que tenga fuerza que le permita sustentar a los demás satélites. Ahora, esta fuerza solo puede nacer de una energía o cátesis interior, tanto de índole espiritual como también de carácter psicológico.
Para que se pueda realizar y llevar a cabo la visión antropocéntrica del hombre, para que cada uno de nosotros nos encontremos en el centro de las cosas, en el centro de las circunstancias verdaderamente, necesitamos aplicar cada una de las técnicas que estamos estudiando. El maestro Samael siempre decía que podemos llegar a manejar y conducir la fuerza positiva. Con esfuerzo podemos llegar a manejar la fuerza negativa también, pero hay una tercera fuerza que escapa a nuestras manos y que difícilmente podríamos llegar a controlar perfectamente. Esta es la fuerza neutra, la fuerza de equilibrio que tanto nos cuesta conducir y manejar. En cierta ocasión un hermano le preguntaba al maestro Samael en tercera cámara: Maestro, ¿qué es justo? ¿Qué es lo que debe hacer la persona cuando tiene la justicia de su parte? ¿Y cómo saber qué es justo y qué es injusto? El maestro respondía que mientras no se tenga despierta la conciencia, nunca se sabrá qué es justo y qué es injusto, debido a que no se tiene una visión clara y concreta de las cosas. Es lógico que para nosotros tener una visión clara y concreta de las cosas, tenemos que poner en práctica, cada uno, la cuestión esa de no seguir con la tendencia a la conducta gregaria, o sea la tendencia a aglutinarse, a amontonarse, con otras personas por temor o por sentirnos débiles e incapaces. Por esta razón debe cada uno de nosotros analizar entonces, inquirir, antes que aceptar una idea. Así no llegamos a repetir las cosas simplemente como loros, papagayos, pero llegaremos a la comprensión. Sobre esto decía el maestro Samael lo siguiente: de esta manera se logra verdaderamente la comprensión. Las criaturas elementales de la naturaleza están por debajo del bien y del mal. Los maestros auto-realizados están por encima del bien y del mal. Los términos bien y mal son una creación fantástica de la degeneración humana, pues estos términos bien y mal solo se pueden encontrar dentro de los supuestos mentales. La persona que se encuentra en una visión antropocéntrica siempre está más allá del bien y del mal. Veamos ejemplos. Al maestro Samael le presentaban casos de personas que habían tenido una actitud completamente fuera del orden, que habían cometido muchos errores. Y presentaban la prueba de que tales personas habían tenido una serie de actitudes negativas. Inmediatamente el maestro Samael aplicaba la sanción, a petición de quienes habían traído el caso. Pero después venían otras personas, o los mismos sancionados, y también le presentaban sus puntos de vista al maestro, y el maestro perdonaba la sanción. A muchos de nosotros esto nos parecía una falta de control y afirmábamos que había mucha contradicción en sus determinaciones, pero con el siguiente ejemplo comprenderemos por qué un maestro llega a tomar este tipo de actitudes. Una vez llegó a Tíbet un asesino terrible, violento, agresivo, ladrón que perjudicaba mucho a un pueblo llamado Lavak en el Tíbet hindú. Así pues llegó este criminal a un recinto sagrado ante la presencia de un maestro. Inmediatamente uno de los discípulos entró en escena y le preguntó al maestro: Maestro, ¿por qué permite la presencia de este individuo en el recinto sagrado? ¿Por qué alimenta y le da abrigo, siendo que mañana va a asesinar y hacer sufrir a las gentes, va a acabar con la paz que existe en nuestra tierra? Y el maestro contestaba: mañana cuando él salga de aquí, el sol no le negará su luz. Cuando salga de aquí mañana en la aurora, cuando vea los pequeños riachuelos que cruzan nuestras tierras, estas aguas no se convertirán en estiércol, pero continuarán siendo cristalinas para calmar su sed. Las plantas no le negarán su fruto para matar su hambre. Entonces, si el sol y la naturaleza no le niegan techo ni comida ni el agua para calmar su sed, ¿quién soy yo para negarle techo, comida y un poco de ropa para cubrir su cuerpo? El maestro también tenía esa actitud. Aplicaba la severidad a quien la necesitaba, pero también aplicaba el amor a todo quien lo requiriese, porque en cada uno existe algo que siempre tiene gran valor, que es el arrepentimiento. En una ocasión tenía ciertas dudas tocante a algunos aspectos y se las comuniqué al maestro. Entonces me contestó: ¿lo dudas porque nadie lo ha dicho anteriormente? ¿Dudas porque no lo has leído en algún periódico? ¿Por qué dudas? Le digo: pero maestro, aunque me dé plena conciencia de que la duda esté manifestándose, pero en este momento no me doy cuenta por qué, tal vez sea en los niveles del subconsciente. El maestro se quedó mirándome fijamente, observándome el aura y me dijo: ya se te está pasando. Entonces en esa ocasión nos dio un magnífico choque psicológico. Se necesita que cada uno de nosotros también tenga choques psicológicos. Esos choques psicológicos nos ayudarán a despertar nuestra conciencia y permitirán que nosotros rompamos topes. 1. En realidad la finalidad del maestro Samael con su super dinámica mental es que aprendamos a romper topes, a romper barreras, cosa que nunca antes habíamos estado acostumbrados a realizar.
Veamos un ejemplo conciso de cómo el maestro Samael realizaba la visión antropocéntrica del hombre, cómo rompía él los topes. En cierta ocasión el maestro Samael tenía que hacer una petición. Le tocó llegar a un hogar, donde él tenía que hacer su solicitud. Tal solicitud o petición iba a beneficiar a todo el movimiento gnóstico en general, como también a su persona. Llegado el día, el maestro se preparó, se colocó su traje con corbata y salió en el cochecito blanco que él tenía. Nosotros vimos esto porque nos tocó acompañarlo, llegamos a la casa de familia en cuestión y comenzó a dialogar y a hacer la petición. Inmediatamente le ofrecieron un refresco. Él tomó la servilleta entre sus manos, agachó la cabeza un poco y comenzó a hacer su petición. Aquellas personas a quienes el maestro suplicó que le comprendieran y le permitieran la solicitud que él realizaba, y que iba en beneficio de la gnosis, comenzaron a atacarlo y llegaron hasta a insultarlo, pero el maestro seguía observando la servilleta y su cabeza seguía doblegada. Jamás levantó la voz. Solamente volvió a levantar su vista y su cabeza, cuando al fin le dijeron que sí, aquel hombre que estaba ahí presente, quien le había insultado, en una ocasión más tarde en que estaba reunido el maestro con un grupo de personas en el desierto de los leones, 2, y comenzó a llover a cántaros, pero hizo el maestro que no lloviera en el sitio en que se encontraba el maestro y el grupo, mientras en los alrededores si seguía lloviendo, se levantó inmediatamente aquel hombre entre el público y dijo: Maestro Samael, perdóneme. Porque en el día de hoy he comprendido que usted es un maestro. Usted se humilló ante nosotros, pero también conocemos su poder. Aquí vemos entonces cómo una persona que pone en práctica la visión antropocéntrica del hombre, puede colocarse siempre en el centro de las cosas, doblegándose en las situaciones difíciles. Tanto ser rígido en unas situaciones como amoroso en otras, verdaderamente aprende a manejar la fuerza neutral. Y finalicemos este punto de la visión antropocéntrica del hombre con palabras textuales del maestro Samael. Uno puede llegar a subir la voz en alto grado, pero sin sentir la ira y sin sentir el coraje. Se le puede llamar la atención a los niños, se puede defender en cierto momento levantando el tono de voz, pero sin sentir coraje, sin sentir ira. Sino amor y cariño. Tal como lo hiciera el maestro Samael en la reunión de la audiencia con la delegación colombiana, durante el Congreso de Guadalajara. Subió el tono de la voz. Y a uno de los presentes, quien quería hacer una interpelación, le dijo: No admito interpelaciones. Nadie tiene voz ni voto, porque soy la máxima autoridad. Lo decía en un tono bastante alto. Nunca le había escuchado hablar así. Ese día, explicando ese fenómeno, decía que hay que saber estar situado en el centro de las cosas para lograr la visión antropocéntrica. Aprender a estar situado en el punto neutro, manejar la fuerza neutra que es la que viene a gobernar tanto la positiva como la negativa. Capítulo XXI. La anastasia en el trabajo. 1. La anastasia en el trabajo es lo que el maestro llama la conciencia continua de sí mismo. Pero si esto es el gran problema que todos tenemos diariamente. No tenemos una continuidad de propósitos, no tenemos una continuidad de conciencia. Siempre estamos convertidos como en una pequeña gota del océano, la cual es jalada por la corriente de un lado para otro. Continuamente vivimos perdiendo la conciencia de sí mismos. Veamos ejemplos de cómo el maestro Samael vivía claramente la continua conciencia de sí mismo. En una ocasión nos encontramos en un lugar de esos donde la gente va a pasar los fines de semana, llamado Bosques de la Florida allá en México. En ese lugar todo el mundo anda en sus trajes de baño, las damas en bikini, etc. Y entonces me puse a pensar en esos momentos, cómo era que hacía el maestro Samael para comportarse en este ambiente. Y le dije: Maestro, discúlpeme la pregunta que le voy a hacer, ¿cómo hace usted, qué actitud psicológica toma usted, viendo las mujeres en traje de baño? ¿Cómo hacer? Entonces el maestro me contestaba de la siguiente manera: Yo solo miro a las mujeres de la cintura para arriba. Pero te aclaro que para uno aprender a mirar a la mujer de la cintura para arriba, se necesita educar a la vista. Porque nosotros los hombres tenemos una vista muy mal educada. La mujer al menos es más respetuosa. Controla su vista, porque la mujer mira al hombre de la cabeza hacia los pies. Nosotros los hombres miramos a la mujer de los pies a la cabeza. Y ampliando un poco más lo de la anastasia en el trabajo, nos decía el maestro Samael, que para tener conciencia continua de sí, aplicaba este otro punto en su trabajo esotérico gnóstico: no dejarse fascinar por las miradas de las personas. ¿Y cómo es eso, maestro?, le preguntaba. Y él decía:
Mira, aquel hombre que va por la calle y se deja fascinar por las miradas de las personas va a caer de bruces, mientras que aquel que no se deja fascinar por las miradas de las personas, es lógico que seguirá conservando su centro de gravedad, su punto céntrico, su visión antropocéntrica del hombre. Uno tiene entonces que mirar siempre hacia su objetivo. No importarle las cosas que le rodean, bueno,